que tiene una superficie a una temperatura caliente de su H. Si encima de esa superficie colocamos un sólido en donde el otro extremo del sólido esté a una temperatura menor, y a partir de ahora esa temperatura menor lo voy a llamar T infinito, se va a producir un fenómeno de transferencia de calor, donde la energía va a fluir desde esa superficie caliente hacia ese extremo frío. No estoy diciendo hacia esa superficie fría, estoy diciendo hacia ese extremo frío. El sólido no es que termina aquí. El flujo lo voy a representar como la velocidad de transferencia de calor dividido el área de transferencia. Ese flux o esa densidad de transferencia de calor Q minúscula, usted lo puede determinar. Suponiendo que la conductividad térmica del sólido sea constante, entonces, bueno, aplicando la ley de Fourier, puede llegar a esa ecuación. Ahora, imaginemos que en lugar de tener el sólido, usted tiene un fluido. Ese fluido puede ser que sea un gas, puede que sea un líquido, pero no es un sólido. Usted sabe que a nivel molecular, que los componentes del fluido, o sea, las moléculas, los átomos, no están formando estructuras definidas, o sea, no son como los sólidos en donde hay estructuras cristalinas y cada molécula o cada átomo ocupa un lugar y esa geometría se repite, ¿no? cada cierta distancia. Los fluidos no son así. Las moléculas no forman estructuras definidas. Cada una está así al azar, en cualquier posición. Habrán regiones donde habrá una mayor agrupación de moléculas, habrá regiones donde hay una menor agrupación de moléculas. Pero usted también sabe, o en los fluidos, las moléculas no están rígidas, sino están en movimiento. Por otro lado, una partícula, una molécula, un átomo, tiene tres tipos de movimiento a nivel molecular. Movimiento de traslación, en donde una partícula se desplaza de un punto a otro. Movimiento de rotación, en donde las partículas giran sobre un eje hipotético. Y movimiento de vibración, en donde las moléculas vibran en su mismo espacio. En el caso del material sólido, las moléculas no se trasladan de un punto a otro. Tampoco rotan, ¿no?, sobre un eje imaginario, no, pero sí vibran. Y es justamente esa vibración lo que permite la transmisión del calor, porque uno puede entender que las moléculas que se encuentran cerca a la placa caliente están vibrando a una mayor intensidad que las moléculas que se encuentran en esta zona fría. Entonces, las moléculas que vibran más intensamente en esta zona golpea con su vibración, golpea entre comillas, con su vibración a las que están a su costado, y de esa manera se transmite la energía. Es como que una empuja a otra por el movimiento de vibración. En el caso de un fluido no ocurre eso. Las moléculas no están formando estructuras, hay movimiento de traslación, hay movimiento de rotación. Entonces uno esperaría que el fluido que esté en contacto con esa superficie tenga sus moléculas o sus átomos distribuidos de una manera hacia el azar. Ahora, por un instante, imaginemos que las moléculas de ese fluido no se mueven, es decir, no se trasladan de un punto a otro. Es como que están congeladas, como si se hubieran solidificado, o sea, todo el gas se hubiese vuelto sólido. Por supuesto que eso no existe, ¿no? Estamos haciendo una suposición. Entonces tendríamos algo así como lo que ven ustedes en pantalla. Si esa estructura totalmente así, al azar, se pone en contacto con el material sólido, y además suponemos que en el otro extremo, en este extremo de ese fluido, la temperatura es baja, pues es obvio que también va a haber una transferencia de calor. Y es evidente que ese proceso o ese fenómeno de transferencia de calor, pues va a ser por conducción, porque al final es un, entre comillas, sólido, que está totalmente mal distribuido, pero es un sólido. Y las moléculas que están en su lugar seguramente están vibrando, pero como la transmisión de calor se da por esas vibraciones que hay entre moléculas adyacentes, en el caso de un sólido eso es eficiente, porque siempre va a haber una molécula adyacente a la otra en donde se va a poder transmitir la energía. En cambio aquí no siempre. En algunos casos habrá moléculas adyacentes, pero no necesariamente en todos. Entonces la transmisión de energía o de calor a través de conducción en este hipotético fluido solidificado, si quieren llamarlo así, es más baja, ¿no? No es igual
que la transferencia de calor que en el sólido. Pero yo podría igual representarlo a través de la ecuación que obtuve hace un momento. Y obtendría el flujo o la densidad de flujo de calor para este fluido, entre comillas, detenido por conducción. Y ahí lo que tendría pues sería la conductividad térmica de ese fluido dividido igual la longitud, dividido igual el delta de T. Pero eso que acabo de plantear no existe, pues. Los fluidos se mueven. Y si son gases se mueven más todavía, ¿no? Se mueven a una mayor velocidad, se trasladan de un punto a otro o se trasladan a puntos de mayor distancia. En realidad, si yo quisiera poner un fluido sobre esa placa caliente, más o menos tendría algo así, ¿no? Donde las moléculas sí se están moviendo de manera errática y caótica. Vamos a suponer que este fluido tiene una temperatura en esta región igual a T infinito y la temperatura de la placa sigue siendo caliente, pues es evidente que aquí también va a haber una transferencia de calor desde la placa caliente hacia esa zona del fluido donde la temperatura es menor. El detalle está en cuál es el mecanismo de transferencia de calor. La energía la transmite una molécula hacia otra cuando una molécula se pone en contacto o interactúa con otra. En el caso del sólido, como las moléculas están todas agrupadas, estructuradas, entonces cuando unas empiezan a vibrar con mayor intensidad, pues originan que las que están a su costado también la hagan, y de esa manera se transmite la energía. En el caso de este fluido hipotético, va a ocurrir algo similar que esto, solo que tal vez con una menor velocidad, puesto que las moléculas al no estar estructuradas, pues no todas colisionan o interactúan con otras, porque no hay una estructura, pues, ¿no? En este caso, el mecanismo de transferencia de calor no se da por conducción, como en los dos casos anteriores, sino se da por un fenómeno llamado convección. ¿Y en qué consiste esto? Pues que las moléculas que están cerca a la placa caliente empiezan a vibrar o a moverse más rápido porque están recibiendo energía de la placa caliente. Y claro, si empiezan a moverse o a vibrar o a rotar más rápido por aquí, pues uno pensaría, entonces van a colisionar con las que están cerca a él para que las otras también empiecen a moverse más rápido. Pero si usamos ese razonamiento, estaríamos pensando en un fluido de este tipo, o sea, un proceso de conducción. Pero no necesariamente ocurre eso, porque las moléculas aquí se están trasladando. Y cuando una molécula se traslada, entonces puede llevar, entre comillas, puede llevar energía de un punto hacia otro punto producto de su traslación. Es como si una molécula empieza a vibrar rápido porque se ha calentado y como está en movimiento se desplaza hacia un punto hacia el centro y colisiona con otra molécula y le transmite esa energía. ¿Se da cuenta? Entonces su movimiento de traslación lo que hace es ayuda a llevar, entre comillas, llevar esa energía hacia esas regiones que están más al centro del fluido. Entonces la energía ya no solamente requiere que las moléculas estén una al lado de la otra para que una vibre más rápido y empiece a hacer que la que está a su costado vibre también y así en forma de cadena la energía se vaya transmitiendo. No, porque ahora hay un factor, la traslación de las moléculas, la velocidad del movimiento de las moléculas. Y ese movimiento, como yo he dicho en un principio, es más significativo inclusive que la rotación y que la vibración, hace de que las moléculas puedan, entre comillas, llevar la energía hacia regiones del fluido de manera más rápida. Entonces, ese proceso que llamamos convección, no lo podemos representar de la manera como lo hemos representado hace un momento. En ese caso lo que se hace es aplicar la ley de Newton, que es una ecuación en donde se dice que la densidad de flujo de calor en un proceso de convección, por supuesto que está directamente relacionado con la diferencia de temperaturas y por una constante de proporcionalidad, que le llamamos coeficiente de transferencia de calor. ¿Ok? Es una fórmula empírica esta, la de Newton, ¿no? Donde es evidente, ¿no? Mientras mayor sea la diferencia de temperaturas, mayor es el flujo de calor, por lo tanto mayor es la densidad de flujo de calor. Entonces acá tengo otro mecanismo de transferencia, que es la convección. Cuando se habla de convección,
siempre implícitamente estamos diciendo que el fluido está en movimiento, hay movimiento del fluido. Ese movimiento del fluido es un agente que permite, que facilita la transmisión de la energía. Cuando hablamos de conducción, entonces ahí no hay movimiento. Ahora yo me pregunto, entonces si las moléculas que están en movimiento, que se están ahí moviendo de un punto a otro, están transmitiendo la energía por convección. Entonces quiere decir que ahí no hay conducción. No, sí hay. Pero ¿cómo estamos diciendo que la transferencia es por el movimiento? No, pues lo que pasa es que la energía se transmite principalmente debido a ese movimiento de traslación de las moléculas. Pero eso no impide que cuando las moléculas o un grupo de moléculas esté cerca, pues porque hay un movimiento de vibración, por supuesto que sí, transmite energía por conducción, pero esa conducción es muy pequeña, tanto así que simplemente a veces ni se le considera. Ahora, cuando el fluido es un gas, la conducción es prácticamente insignificante. Cuando el fluido es un líquido, usted sabe que en los líquidos las moléculas, si bien es cierto, tienen movimiento, pero están más agrupadas, o sea, mejor dicho, están más juntas. Por eso que los líquidos son más densos en comparación a los gases. Pues ahí también hay convección, sí, pero la conducción también es un factor que tiene cierta importancia. Podemos decir que un líquido es una mezcla entre sólido y gas. Por lo tanto, va a haber los dos fenómenos, ¿no? La convección y la conducción también. ¿Okay? Tal vez, de acuerdo a la temperatura, la convección se vuelve un poco más importante, ¿no? O simplemente a través de la convección puedo agrupar a los dos fenómenos, la conducción también. Porque si usted observa ambas ecuaciones, son muy similares. Este H puede ser más o menos el equivalente que esta conductividad térmica y esta longitud, ¿no? Entonces, en una sola ecuación de este tipo yo podría englobar a todos estos fenómenos.